El tema que voy a tocar hoy es el impacto del COVID-19 en las normas internacionales de contabilidad. El coronavirus o el COVID-19 comienza en China y se propaga a través del mundo, ¿no? Pero hay un hecho importante que hasta el 31 de diciembre del año 2019, la Organización Nacional de la Salud, o la Organización Mundial de la Salud, aún no lo catalogaba como una pandemia a nivel mundial. Y el 31 de diciembre, todas las empresas estaban cerrando su año económico o año fiscal, ¿no? Por lo tanto, muchas empresas no tomaron en cuenta lo que venía después de la propagación a nivel mundial. Entonces, tenemos un marco teórico sobre la contabilidad, el cual enfoca estos temas que en teoría deberían aplicarse de acuerdo a lo que está el marco teórico. Para ello me voy a referir a la NIC 10. A pesar que es una NIC aparentemente pequeña, sencilla, fácil de aplicar, y es tal cual, ¿no? Tenemos como líbrame de las aguas mansas, que de las turbias me libro yo. Aparentemente era fácil determinar los hechos posteriores al cierre de un ejercicio económico. Aquí tenemos que identificar qué sucede después de un ejercicio económico. Y lo que sabemos actualmente ha pasado que se cierra el 31 de diciembre y hay un mundo incierto después del 31 de diciembre. La NIC 10 contempla los hechos posteriores al cierre de un periodo contable. Una de las bases fundamentales es la hipótesis de la empresa en marcha. Todas las empresas no tenían previsto cerrar, ni menos reestructurarse o replantearse su funcionamiento después de la pandemia. En el año 2020, muchas empresas se han visto obligadas a cerrar sus puertas o reinventarse. Por lo tanto, al 31 de diciembre del año pasado, no podemos plantearnos hacer ajustes, porque la NIC 10 plantea que estos hechos que ocurran posteriores al cierre del año fiscal se tienen que conocer. Existen dos tipos de ajustes que se podría hacer, ¿no? Ajustes como tal o evidencias o revelaciones que se pueden dejar plasmados en los estados financieros. ¿Qué hechos económicos sucede después del 31 de diciembre? Para ejemplo les traigo unos cuantos, pero existen muchos hechos históricos que pasan en la empresa. El deterioro de los activos fijos, su valor razonable. Activos fijos pierden valor producto del cierre, la paralización de la maquinaria, paralización de los centros productivos, ¿no? La reducción significativa de los ingresos. Eso, al no tener actividad la empresa, al no poder vender, al no poder sacar sus productos, se ve reducido significativamente los ingresos. La paralización de la producción, la cadena de suministros, el mantenimiento, la reparación, los equipos paralizados pierden valor, pierden continuidad y por lo tanto se deterioran, ¿no? La pérdida de las existencias. Muchas empresas estaban preparadas el año académico en Latinoamérica que recién comenzaba, por lo tanto los stocks se habían quedado estoqueados y se han quedado obsoletos o se han perdido. El Día de la Madre, el Día del Padre, que estamos pronto por celebrarlos en nuestro continente, ese stock ha perdido vigencia y cómo lo vamos a revelar en los estados financieros. La incapacidad de honrar las obligaciones financieras. Lógicamente, si yo no tengo ingresos, ¿cómo voy a poder honrar mis obligaciones financieras? Por lo tanto, tengo que tener esa capacidad de renegociar o reestructurar mi deuda. Y sobre eso también hay que tener mucho cuidado. Una cosa es reestructurar y otra cosa es refinanciar. Si yo reestructuro la deuda, es una negociación con las entidades financieras. En cambio, si yo pido un refinanciamiento, puedo estar catalogado
en las instituciones financieras y no soy sujeto a un nuevo financiamiento, ¿no? La paralización de las operaciones, la empresa en marcha, también tenemos un efecto. Si yo al 31 de diciembre he planteado o llegado a un resultado económico, puedo dar utilidad o pérdida. Pero las pérdidas que voy a ocasionar en el periodo 2020, ¿cómo lo voy a reflejar o cómo lo puedo provisionar en el 2019 si al 31 de diciembre el panorama era incierto? La gestión de los recursos en crisis, por ejemplo, el tema del personal, si lo despido, si lo asumo, si mantengo el personal operativo lo mínimo necesario, porque al despedir mi personal puede que busquen otras alternativas. Entonces, aquí deberíamos en una empresa formar un comité de gestión de crisis. O la transformación o el giro del negocio. Si, como dice el dicho, si del cielo me caen limones, no me queda otra que hacer limonada. Igual, estos negocios, muchas empresas se ven obligadas a tener que reacomodarse o poder reinventarse para poder mantenerse en el mercado. Y lógicamente para mantener al personal, sus obligaciones fiscales. ¿Cómo lo vamos a revelar en los estados financieros? A través de un ajuste que no es posible porque al 31 de diciembre no sabíamos los efectos dañinos que teníamos con el coronavirus. O lo tenemos que dejar plasmado en revelaciones en las notas en los estados financieros antes de la fecha de la presentación de los estados financieros a la gerencia, ¿no? Y la decisión de la compañía y su impacto, ¿no? Cómo su impacto en la parte económica y financiera de la empresa. Indicaba, la NIC 10 plantea dos tipos de hechos que se pueden revelar antes del 31 de diciembre. Si nosotros, antes del 31 de diciembre, se saben qué es lo que va a ocurrir, se pueden hacer ajustes. O de lo contrario, se tienen que hacer revelaciones, que son dos cosas diferentes. Ajustes, yo puedo provisionar los futuros daños o perjuicios que va a tener la empresa. En caso contrario, lo que se tiene que hacer son anotaciones en los estados financieros a través de las notas a los estados financieros, que ahí tenemos la implicancia en la NIC 1 en la presentación de estados financieros. ¿Qué pasa con la NIC 16, la propiedad, planta y equipo? Aquí tenemos también un tema bastante complicado, sobre todo porque llevamos casi 6 meses paralizados muchas empresas y 6 meses a junio, pero operativamente algunas empresas han operado 1 o 2 meses. Y mucho más que tenemos un periodo incierto. Si vamos a continuar con la paralización de las operaciones, ¿hasta qué mes? Mucho más que la pandemia o la paralización de la economía no ha sido claro desde un principio. Si se hubiese dicho que vamos a paralizar 3, 5, 6 meses, toman la precaución del caso, pero hemos ido de 15 días, 20 días, un mes, 2 meses, entonces no tenemos la capacidad de provisionar. Por lo tanto, contablemente, yo puedo hacer que la depreciación de este año 2020, una parte afecta a mis resultados y otra parte, porque como no está la empresa los bienes operando, no lo considero de la depreciación. Ese es desde el punto de vista contable. Pero para efectos tributarios, tenemos que la depreciación, tal como dice la norma, opere o no opere, tienes que depreciar el bien. Ahí tenemos una resolución del Tribunal Fiscal que nos dice que si tú paralizas la empresa y no comunicas a la SUNAT, lógicamente la depreciación tienes que aplicar por el periodo considerando que trabajes o no trabajes. Si la empresa va a paralizar un tiempo mayor a 12 meses, se debe comunicar a la SUNAT. Pero la incertidumbre de la paralización de la empresa no lo tenemos claro, por lo tanto, no nos ha permitido poder tomar esa precaución de comunicar y saber que vamos a paralizar 5, 6, 10 meses y no afectar al resultado. Por lo tanto, vamos a tener una depreciación contable y una depreciación tributaria que tenemos que reparar ese gasto en la declaración del 2020 que se declara en el 2021.
Los inventarios. Si mi mercancía se queda obsoleto, tendría que afectar al resultado. Pero si mi empresa es una empresa de producción y tal como les contaba, que la depreciación lo tengo que afectar tributariamente sí o sí, ese costo de la depreciación se va a ver imputado en mi costo de producción, si yo soy una empresa productora. Por lo tanto, se va a encarecer mi producto de fabricación o mi producto que estoy elaborando, procesando, y me va a ser no competitivo. Por lo tanto, es de necesidad que, que nos tenemos que replantear con esta NIC. La NIC tiene que tomar en cuenta qué casos pueden suceder fortuitos, una guerra, una catástrofe o como esta pandemia que a todos nos ha dejado un poco con la teoría no aplicada a la realidad contable y financiera que está sucediendo actualmente. Tenemos en cuenta aquí la destrucción de muchos componentes. Muchas empresas, al dejar de operar, han perdido materia prima, suministros, equipos, se tendrá que destruir o desechar. Ahora mismo SUNAT está cerrado. Lógicamente, para poder destruir, tengo que comunicar con los plazos establecidos y la SUNAT me tiene que designar a un fedatario o a un funcionario de la SUNAT y yo de mi parte tener un notario. Ahora mismo, si yo tuviera un producto perecible del cual necesito destruir, me puede ocasionar un problema, un foco infeccioso en mi empresa, porque no voy a tener los tiempos ni los plazos para poder destruir y comunicar la SUNAT. Entonces también aquí existe una carencia por parte de la Administración Tributaria de cómo actuar en épocas difíciles o en épocas de cuarentena. Supongamos que yo tenga productos perecibles que pueden ser hidrobiológicos o productos de agroexportación. Si yo tuviera pescados o yo tuviera bananos o mango, si yo no lo destruyo en el momento o si yo no lo llevo a un relleno sanitario, pues me va a ocasionar un problema potencial como un foco infeccioso en mi empresa. Va a ser mucho más difícil poderlo subsanar. También es una de las carencias que no se ha contemplado en el marco teórico con respecto a estos casos puntuales y fortuitos que puede suceder en una organización. Con todo esto, prácticamente la gerencia o los gestores de la empresa se tienen que replantear o pensar qué es lo que debemos hacer. Aquí tenemos la NIC 1 que nos va a permitir revelar, porque tal como les explicaba, al 31 de diciembre del año pasado no sabíamos los efectos dañinos y colaterales que iba a ocasionar esta pandemia. Por ejemplo, si el negocio va a continuar, se va a seguir operando, si vamos a seguir vendiendo o nos tenemos que reacomodar. Si yo soy una empresa agroexportadora o una empresa que exporto y mi mercado es un país que está en riesgo potencial, por ejemplo, puede ser Italia, no sé si voy a vender, no sé si van a aceptar mi producto. La incertidumbre es tan grande que lo tenemos que dejar en revelaciones en los estados financieros y eso implica que va a estar afecto en la NIC 1. Si mis clientes también continúan, ¿qué tal si yo vendo aquí en el mercado local, en el mercado nacional, y mis clientes han desaparecido o se han reinventado o han girado a otro sector? Entonces, mi incertidumbre, ¿cómo lo voy a ver? ¿Cómo lo voy a reflejar en mis estados financieros, ¿no? Ahora, si pongo en riesgo el negocio, ¿cómo voy a poder pagar a mi personal? ¿Cómo voy a poder pagar a mis proveedores? Si voy a liquidar mi empresa o voy a hacer una suspensión perfecta de mis trabajadores, ¿cómo voy a poder pagar mis impuestos, mis tributos, mis multas? Entonces, la incertidumbre se tiene que ver reflejado en la NIC 1. Luego, ¿hasta cuándo me irá a subvencionar el Estado? También es otra de las interrogantes. Si a mi personal que tengo en planilla me va a permitir el Estado seguir subvencionando con una parte de lo que habíamos quedado, si las AFP lo va a disponer, o hasta cuánto mi empresa puede soportar una planilla bastante fuerte. Eso también
es difícil pronosticar y poder aplicar en mis estados financieros, ¿no? El tema de los stocks, el manejo de mis stocks que pueden estar en peligro por el manejo de los productos perecibles y cómo lo voy a contabilizar, cómo lo voy a reflejar y cómo lo voy a castigar y cómo voy a sacar ese producto de mis estados financieros, ¿no? Luego, sobre las unidades de transportes, los activos fijos, ¿dónde los voy a almacenar? Si los llevo a una cochera, si los voy a desmantelar, si los voy a vender, si los voy a reestructurar, si los voy a reacomodar o los voy a poner a otro tipo de servicio. Todas esas interrogantes, ¿dónde los voy a plantear? Y sobre todo, que aquella institución financiera que va a leer mis estados financieros pueda transmitirse la inquietud que tengo como empresario. La normativa contable nos permite hacer esas revelaciones, como les contaba, los ajustes que corresponden a través de la NIC 10 y los hechos a revelar a través de la NIC 1. Ante esta incertidumbre, la gerencia tiene que evaluar la continuación de la empresa. Y es uno de los hechos importantes o uno de los principios fundamentales en la contabilidad es que una empresa en funcionamiento o una empresa en marcha tiene diferente óptica con una empresa en proceso de liquidación o cierre. Después de la cuarentena, ¿cuál va a ser mi escenario actual? ¿Voy a continuar? ¿Va a seguir? ¿Cuáles son los parámetros que voy a tener en cuenta o hacia dónde voy a reestructurar o apuntar mi nuevo negocio? Con esto quiero indicar que he tocado unas cuantas NIC, pero que el marco teórico aún queda temas pendientes de cómo poder tomar la precaución o cómo puedo reflejar mi situación real a esta fecha de 2020 de la continuación de mi empresa y los hechos a revelar que vienen aún de periodos anteriores.